Bienvenidos a Democracia Infectada, hoy con un invitado que viene desde México, en representación del Ángel de la Independencia, me dicen. Él, digamos, un experto en comunicación política con una vasta experiencia y resultados exitosos, ha querido venir a Democracia Infectada haciendo un gran esfuerzo dentro de su agenda porque quería estar y compartir con nosotros la importancia de la comunicación en un mundo en el que particularmente siento, percibo y hemos desarrollado que ya el poder no se ejerce, sino se comunica, al menos en democracia. Marcos, bienvenido. Muchas gracias, Ranero, ¿Cómo por la estás? invitación. Muy bien, muchas gracias y saludos a todos. Amigo, ¿qué te gustaría beber? Pues tequila para hacerle honor a mi va a tierra. venir tequila aquí en vez de un ron, o tequila. Ya me tomé todo el Ya el tomaste ron que todo me el ron tocaba posible. Amel te en la hizo un buen semana. paseo por todas las lados ronerías de acá. Estuvimos tomando todo el ron que había por acá. Ah, bueno, no te voy a preguntar cuál es tu favorito porque este es un espacio para que puedan patrocinar también la bebida y tampoco voy a decir el tequila que ya te vamos a preparar para que estén acá. Recuerden que estamos en 101 1101 de Claro TV y en el canal 10 de Telecable Dominicano. Esto es Su Mundo TV, esto es Democracia Infectada. Marco, Sí, la democracia está infectada. la democracia, ya vamos para eso. Ya vamos a beber. Mientras que ustedes preparan su bebida, vamos a la pausa y ya venimos. Y aquí estamos en Democracia Infectada. Marco, salud con tu tequilita. No, tú vas a brindar con agua. ¿Tú se brinda con agua? Tienes razón, pero Ajá, a ver, ¿no? Aquí ya empezaste como los políticos. es tú. un... ¿Los políticos mienten? Ya con eso pueden empezar a preguntar. ¿Los políticos mienten o engañan? Las dos cosas conforme les convenga. ¿Y qué es más importante, mentir o engañar? Yo no creo que haya como una definición última o definitoria de tienes que mentir o tienes que engañar. Me parece que hay algo antes de mentir y engañar y tiene que ver con las ficciones, la ficción. Me parece que todo lo que hacemos en sociedad, en comunicación, en política, está relacionado con la ficción. Entonces, lo que se vuelve mentira es lo que se despega mucho más de la realidad, pero sigue siendo una ficción. Las instituciones mismas son una ficción. ¿Es decir que la política es una ficción? Sí, por supuesto que es una ficción. Es una invención del hombre. Lo que no es ficción es el árbol, lo que no es ficción es la nube, pero la política es una invención del ser humano, inmaterial, abstracta, y por lo tanto es una ficción. Democracia es una ficción, no es algo que nacimos y ya estaba ahí la democracia esperándonos, no. No es la fuerza de gravedad. Entonces, ¿y por qué el hombre creó la democracia? ¿Por qué el hombre creó esta ficción llamada política? La va creando conforme a sus necesidades, porque acuérdate que el hombre antes vivía en un estado de riesgo, de peligro, en un estado de naturaleza, donde corría peligro frente a los fenómenos naturales, frente a las bestias, a los depredadores, pero también frente a sus iguales. Entonces el hombre decide empezar a vivir en tribus, empezar a organizarse, y ahí empieza a surgir la política, pero antes de la política empezó a surgir la comunicación, empezó a comunicarse, y hay una teoría que dice, o que cuestiona, que fue primero la capacidad de pensar del hombre o la capacidad de comunicar. Y esta no está respuesta, no se ha respondido correctamente, pero bueno, el hombre renuncia a su libertad, y lo recordamos en el contrato social de Rousseau, el hombre renuncia a su libertad a cambio de que el Estado le proteja. Señores, esto fue una clase de filosofía en 3 minutos, porque hablamos de la teoría darwinista, te lo hablamos de Thomas Hobbes, hablamos de Rousseau. Señores, esto tiene que beberse. Ahora tengo que tomar de este lado. Estoy pagando las preguntas difíciles porque las preguntas difíciles no sé cómo me vaya a ir, así es que estoy abonando para que se me des cuenta, ¿no? claro, para que me Para hagan generar la reputación para que cuando venga la pregunta para difícil... que ya no la quiso contestar porque estaba borracho. Ah, una cosa por el perfecto. estilo. Ya con esto, esta ficción llamada democracia, ¿está infectada? Está infectada, por supuesto, porque es un organismo vivo. La democracia sí es una ficción, pero es una institución que está viva. Y todos los organismos vivos se pueden infectar. ¿Por qué? Porque los propios agentes invasores van a querer alimentarse de la democracia, como lo dijo nuestro colega que estuvo en el programa anterior, lo dijo muy claramente. Dice, llegan
los autoritarios, antes el autoritario, el dictador, arrebataba el poder a través de un golpe de Estado, a través de una guerra. Hoy utiliza las propias formas y las propias escaleras de la democracia para ascender y quedarse con ella y anularla, como esto lo dice muy bien Levinsky en esta obra que se llama Así mueren las democracias. Exactamente. Entonces, hoy los tramposos, los tiranos, los déspotas toman las instituciones, suben el camino en las instituciones, juegan el juego de las instituciones y de la democracia para finalmente en la cima desarticular la democracia. Tú sabes que me acabas de hacerme volver a la Universidad Central, ¿no? Donde yo me formé en Caracas, y ahí estaba con la profesora Graciela Soriano de García Pelayo, una eminencia de hablar de personalismo político. Y ella decía, los personalismos políticos del siglo XIX y siglo XX destruían las instituciones porque las instituciones eran ellos. Un poco basado en aquella ideología o esa idea que fundamentó lo que es el Estado moderno cuando Luis XIV decía l'État c'est moi. Sí, pero ha dicho que el neopersonalismo político más bien construye instituciones para que abracen la idea de ellos, que es un poco lo que acabas de decir, que también lo dice Levinsky más recientemente, pero la verdad es que eso lo vi hace unos años atrás y quería darle el crédito a la profesora Soriano. Y en este énfasis hablábamos fuera de cámara que en el autoritarismo el reto es controlar. En las democracias el reto es gobernar porque todos tienen una opinión. ¿Qué es importante entonces o por qué es importante una comunicación estratégica, Marco? Bueno, la comunicación estratégica es importante en los dos bandos o para los dos efectos. Es importante para gobernar porque a final de cuentas gobernar significa dirigir un barco con una tripulación y con gente que se quiere mover, una sociedad que quiere llegar de un punto a otro, que quiere llegar a un buen puerto, y para lograr eso, esa gobernabilidad, necesitas socializar la ruta, necesitas socializar, tener una idea muy clara y por supuesto involucrar a la tripulación, porque si no se subleva y terminan arrojándote al capitán por la plancha. Por lo tanto, y lo hemos visto en tantos países últimamente, yo creo que el mejor ejemplo sería Perú, porque en Perú los últimos 4 o 5 presidentes han durado poco, han tenido que dimitir y han terminado en la cárcel. Entonces, por eso la comunicación como tal te sirve para la gobernabilidad, para evocar un significado en común, que eso significa comunicación, evocar un significado en común que te sirva para poder ejercer el liderazgo y poder llevar a la sociedad hacia un rumbo. El dictador, el tirano, utiliza la comunicación como propaganda y lo utiliza con fines de enajenar. Porque me acuerdo que Marx planteaba esta teoría los marxistas planteaban el tema de la enajenación o alienación de las voluntades para decir que el capitalismo idiotizaba a la gente para mantenerla alineada a su idea. Lo cierto es que el marxismo y la izquierda, el comunismo, vamos a llamarlo, ha utilizado eso que tanto reprochaban, que no es cierto, porque tampoco es como que el capitalismo haya surgido como una ideología. El capitalismo es un fenómeno, no es una ideología, a diferencia del marxismo. Claro. Y el marxismo dice, todo depende, todo está en función de la economía, entonces la comunicación también, y voy a secuestrar la comunicación, la voy a controlar, como bien dices tú, para entonces poder controlar a la masa. ¿Y es fácil controlar los medios de comunicación y los canales de comunicación hoy? No, por supuesto que no, y nunca ha sido fácil. Y además, mira, México es un ejemplo. Repite eso, ¿cómo? ¿Que nunca ha sido qué? Nunca ha sido fácil. Es decir, que en el totalitarismo de Hitler, de Stalin y de Mussolini, ¿había comunicación libre? ¿O había no, a ver, pero tú estás poniendo los ejemplos contrarios, los ejemplos extremos. Sí, claro. Porque tú dijiste, ¿es fácil controlar la comunicación? Mira, México es un ejemplo de lo que Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta, porque era un gobierno, un partido hegemónico, un gobierno que duró más de 80 años con esa predominancia, supremacía, donde se simulaban los procesos democráticos, donde existía el fraude electoral, pero también fue posible gracias a un maridaje o a un amaciato entre los medios de comunicación y el poder. Esto tan ruin como en una dictadura, tan vil como en una tiranía.
Y en el caso me parece que de Hitler, de Goebbels y de todos estos, innombrables, porque lo son, me parece que lo que hicieron fue mucho más allá del tema de la comunicación, fue la eliminación, no solo de la persona físicamente, sino de cualquiera de sus posibilidades psicológicas, espirituales, mentales. Fue la aniquilación total. Eso rebasa cualquier límite. Cuando me dices eso me evocas a Hannah Arendt y la condición humana, de cómo el totalitarismo lo que te hace, te reduce el individualismo a nada, ¿no? O sea, te aniquila, sí, claro. Pero hablando de la condición humana, ¿qué condición humana tiene que tener ese candidato que quieres asociar? Es decir, cuando tú lo entrevistas, ¿tú lo entrevistas o escoges a cualquiera que te pueda pagar, o tú también eliges un buen candidato porque, digamos, sabes que puede generar un legado? Esa es la gran pregunta, y antes de... Yo me la he hecho muchas veces, pero me la respondió Barack Obama en su biografía, que por cierto es extraordinaria. Dice Barack Obama que tuvo una reunión con Ted Kennedy en el Senado, uno de los senadores, sino que el senador más experimentado del Partido Demócrata, cuando Barack Obama venía de ser un Nobel senador que apenas había sido senador por su estado, ni siquiera fue asambleísta federal, venía de ser activista de Chicago, había estado en la Universidad de Harvard, pero vaya, era un Barack Obama que apenas estaba inventando, que apenas se estaba dando a conocer, y el mundo, la condición, aquello que decía Ortega y Gasset, yo y mi circunstancia, la circunstancia alcanzó a Obama y lo puso una oportunidad, y le puso la gran oportunidad de un senador Nobel de raza negra. Sí. Eso es muy importante en Estados Unidos contextualizarlo. Y en el estado de Illinois. Y entonces le dice Ted Kennedy, cuando va a Obama a consultar al experto, al maestro, al mentor, y le dice: Barack, el momento te elige, tú no eliges el momento te elige. Bueno, lo dijo Maquiavelo en su momento, la necesidad de tener fortuna más allá de la virtud. Tenemos que ir a este primer juego, este se llama el Sabelotodo. Qué miedo. Sabelotodo es patrocinado por CCD Contacto Directo, tu consultora de estrategia de vínculos sociales, y en este juego nosotros hacemos la siguiente, pues hacemos una pregunta, si respondes asertivamente, pues te bebes un shot. Y si respondes, te lo bebes. Perdón, si respondes bien, debo beber yo, si respondes mal, lo bebes tú. Como a mí me gusta tanto el tequila, no se sorprendan si respondo mal, es porque me quiero tomar muchos shots. Okay, vamos a ver, este es el shot de tequila. Vamos a esta primera pregunta. ¿Cuál es el río más largo del mundo? A ver. El Támesis, no. El Amazonas, era el Amazonas. No, tampoco, pero toma, aquí tienes uno. Pero este equipo de producción como que te tenía muchas ganas de tomarlo. Esto se llama el río Nilo, con una extensión de 6.695 kilómetros. Estaba cerca por ahí. Sí. Vamos a ver, vamos a preparar la segunda pregunta. Por favor, ¿cuáles son las 7 maravillas del mundo? Se pasaron esa pregunta. Sí, son muchas, no, con trabajo voy a... Menciona 4 por lo menos, a ver. Bueno, la muralla china. La muralla china. El Taj Mahal. El Taj Mahal, van 2. Y los jardines colgantes de... Son los jardines muy grandotes. ¿Los jardines colgantes de qué? No hay jardines, dale. Sí, a ver, ya di la pirámide de Keops. ¿La pirámide de? De Egipto, de Keops. Mira, fíjate que no está. No está, no, sí es maravillosa. A ver, la Esfinge. ¿Ah? La Esfinge. No, todavía no. Hay una en México. La pirámide de Chichén Itzá. Ajá, van 3. ¿Ya? ¿Con eso 3? Dijiste 3. Vamos a beberle los dos. ¿Este es el mío? Okay, empatamos. Toma, aquí estábamos empatados. Las 7 maravillas del mundo son Chichén Itzá, Coliseo de Roma, el Cristo Redentor, la Gran Muralla China, la ciudad de Petra, el Taj Mahal y Machu Picchu. ¿Cómo es posible? ¿Salud? Sí, salud. Quería ver qué tan preparado estabas con esta pregunta tú. Esta está más fuerte que la anterior. ¿En qué año? A ver, vamos a... Y además un amigo nunca toma solo, por eso quería compartir contigo. ¿En qué año debutó Pep Guardiola como entrenador del Fútbol Club Barcelona? En el 98. No, todavía estaba jugando en el 98 Guardiola en ese tiempo. Jugaba en Barcelona, creo, en ese momento. Y después jugó en el Brescia
con Roberto Valle. Así que, por favor, equipo de producción. Échame otro, porque yo de fútbol sé que se patea una pelota de un lado y luego del otro. Ay, órale, le toca su shot, pero doble, porque México es lo que no sabe de fútbol. Pues no. es que los mexicanos no sabemos de fútbol, pero no sabemos que no sabemos de fútbol. Dime qué papel ha desempeñado México. Tenemos a Hugo Sánchez y se acabó, ¿no? Dice la Faitelson. Es que los mexicanos creemos que sabemos, pero no sabemos que no sabemos de fútbol. Los argentinos saben, los argentinos saben. A ver, Guatemala acaba de descalificar a México para la sub-20 hace un mes. Y Guatemala que nunca ha ido al mundial. Bueno, vamos a la cuarta pregunta. Y esta yo creo que es para mí. ¿Cuál era la nacionalidad de Juana de Arco? Francesa. Belga. Lo hice de verdad por lo menos. Salud. Sí, era francesa. No puedo brindar sin tequila. Era francesa, ¿no? Sí, era francesa. ¿Por qué me hiciste dudar al final? De la ciudad de Berlín. ¿Por qué me vacilaste al final? Porque quería hacerte dudar, señores. Vamos a la pausa y ya regresamos. Pero si no era francesa, era belga y están muy cerca los belgas y los franceses. Muchas gracias. Y seguimos en Democracia Infectada con Marcos Cifuentes, consultor político, porque empezamos tanto en la materia que ni siquiera dije que eras consultor político y que tienes más de 15 premios internacionales. 50. ¿Tienes 50? La biografía. Me debes decir, no, shot, por favor, por el equipo de producción que no quiso venir. Ahí 3 shots. El equipo de producción siempre quiere venir. La verdad que este programa no se lo pierden. Es más, hemos considerado que vamos a tener que hacerlo en un auditorio para que la gente pueda verlo en vivo y hagan preguntas. Y nos vamos a divertir, es una gran idea. Esa es una gran idea. Yo me anoto para estar en el primero. Bueno, el primero lo vamos a hacer con Marcos Cifuentes. Señores, gracias. ¿Qué es lo más difícil de asesorar a un político? El político. Ok, ¿cómo es eso? Mira, vaya, hace rato también le preguntaste en el programa anterior, digo hace rato porque estábamos viendo el programa anterior, a Carlos de Venezuela, le preguntabas cómo lidiaba con los políticos. Yo tuve un candidato, Javier Corral de Chihuahua, y no tengo empacho en decir el nombre. Sí, claro, lo conocí, Javier Corral decía, lidiaste con Javier Corral. Javier Corral decía para allá, y yo decía para allá. Pero así de diametral la oposición. Y venía un debate, y además lamentable o afortunadamente Javier Corral me parece que es el mejor orador que hay hoy por hoy, el mejor parlamentario mexicano que hay, es un gran orador, entonces, y además es un gran comunicador, pero ya había perdido la elección 12 años antes para gobernador, entonces lidiar con Javier Corral, cuando él te decía para allá, y cuando tú decías para acá, y cuando toda la corte le sigue la corriente al jefe, al candidato, y eres tú el único independiente, el único que tiene la distancia crítica, que estás ahí para otra cosa, no para adular y vanagloriar al jefe. Entonces eran unos debates encarnizados, pero al final de cuentas Javier Corral... Pero te prestó atención, porque ganó. Bueno, no solo me prestó atención, en todos los debates al final dijo, hágase como usted diga, pero usted se hace responsable. Y que le decías, no, pues ni modo que no vaya a ser responsable. Digo, y fue exitosa la fórmula hasta que ganamos la elección. Después te cobra la factura porque le contradijiste toda la campaña. Y por eso fue que al final de su campaña, de su gestión de gobierno, peleaba contra su propio partido. Peleaba contra su propio consultor, contra su propio partido y pelearía contra él mismo. Me parece que Javier Corral tiene un problema de actitud y de personalidad. Y en algún momento se llegó a sonar como un candidato presidencial del PAN. Sí, pero tiene un problema de inteligencia emocional que debe resolver. Bueno, para eso pueden llamar a César Bollero, que se encarga justamente de eso, de alinear al candidato con lo que piensa, dice y siente. Sí, pero ya es problema de Javier Corral. Bueno, si es que quiere, porque también el problema es que el político tiene que quererlo. Sabes que hay un punto importante para nuestros colegas consultores, tenemos que trascender al consultor y al político, es decir, estamos ahí por una causa, por una vocación, por un llamado, pero no tenemos que inmiscuirnos de más con los políticos, simplemente lograr el objetivo, y una vez que se logre el objetivo debe haber cierto desapego para que no pueda esto complicar la relación laboral y también para que no te afectes la vida. Para que por lo menos... Los políticos son ingratos por naturaleza, la gran mayoría, hay honrosas excepciones, pero ellos tienen un tema... Como bien lo dijo también Carlos hace rato, que su lenguaje corporal lo ponía acá al político. El político por algo está en ese lugar. Y nosotros somos los médicos, somos los consultores. Nos consultan. Aquí por eso yo digo, aquí el que paga no manda, el que paga obedece. Y yo pregunto,
¿Qué es mejor, un político profesional o un político recién llegado? Es que el que sea recién llegado no le quita lo profesional, más bien tú dices un político ¿O mejor, experimentado. ¿Un político improvisado o un político profesional? Yo creo que depende del momento, depende de las circunstancias y depende de la necesidad de la gente en ese momento. A veces lo que queremos es agua fresca, a veces queremos un respiro y a veces lo que necesita un país es experiencia, a veces necesitamos un hálito de esperanza y a veces lo que necesitamos es la confianza de que la moneda no se va a ir al traste, de que las instituciones van a funcionar y creo que los políticos están en función de la temporalidad de la propia sociedad. ¿De dónde te nace la inspiración cuando estás con un candidato? Igual que a los publicistas y a los... Esta era la pregunta que estaba pensando, pero fíjate que ahorita te voy a decir hacia dónde iba. Ajá. ¿De dónde me nace la inspiración cuando estoy con un candidato? Normalmente cuando estoy con un candidato no me nace la inspiración. Okay. Es decir, la inspiración... ¿No te inspiran los candidatos? No, sí, pero la inspiración no me nace cuando estoy con él enfrente. Cuando estoy con él me nace la reflexión. Me nace el estudio, el análisis, me nacen muchas otras cosas, lo estratégico. Pero cuando estoy en soledad, cuando estoy en un momento de introspección, ahí surge la inspiración. Y la inspiración surge de la manera más extraordinaria. Por ejemplo, he compuesto más de 200 temas musicales para igual número de campañas. Pero no fue porque estaba ahí con el candidato como si fuera la musa, no, fue porque me fui a mi casa, porque tuve un momento de empatía y entonces sentí lo que siente la sociedad, el anhelo de la sociedad, lo compartí y ahí nace la inspiración. ¿Y has estado en una campaña que no te haya gustado estar? Sí, y cuando no me ha gustado me he retirado. En el mismo momento. Y bueno, ya pasando un poco más a temas más polémicos quizás, porque vamos a empezar a analizar algunos países. ¿Cómo ves a Guatemala en los próximos años? Guatemala es muy cercano a México, pero sorprendentemente es muy lejano a México. Y lo digo porque yo aquí en República Dominicana, con mis colegas, con mis amigos, descubro cuán presente está la cultura mexicana y cuán compartimos la música, compartimos muchos valores, compartimos... Ni quien no quiere comer mexicano aquí, comer además, beber tequila, salud. Es una cosa extraordinaria. Sí. Guatemala también, pero hay un tema con Guatemala. Me parece que en muchas cosas son más sofisticados que los mexicanos. Yo te diría que hay ciertos círculos más cultos. Me parecen algunos aspectos que Guatemala le lleva ventaja a México a pesar de estar en el sur. Compartimos la historia. ¿Pero lo dices por las movilizaciones sociales o lo dices por muchas cosas? Por aquel tribunal que tuvieron, que es único en todo el hemisferio, tú lo conoces, aquel tribunal sí, claro, que juzgaba de manera exógena el tema de la corrupción, que ponían entredicho la soberanía del país, pero que al fin y al cabo se atrevió una república a tomar una decisión de depurar desde fuera con la distancia crítica esa podredumbre y esa contaminación que dijimos, esa infección de la democracia guatemalteca. Guatemala va a elegir presidente el próximo año y me parece que tiene grandes posibilidades Guatemala de crecer, grandes posibilidades, juega democráticamente Guatemala. En México yo tengo todavía mis dudas si la democracia es efectiva en México, lo tengo, mire, en México... Pero según Andrés Manuel López Obrador hay democracia en México, y con las mañaneras pues... Bueno, otra vez Levinsky, es que llámale democracia, ¿a qué le quieres llamar democracia? Por ejemplo, y estos temas son odiosos y es triste decirlo así, pero Stalin y Lenin, ellos consideraban que ellos eran la democracia, porque finalmente democracia es el poder del pueblo, y si yo soy el partido del pueblo, entonces yo soy de democracia, pero democracia para mí me lleva más hacia Washington, me lleva más hacia todo lo que Estados Unidos ha podido aportarle a la humanidad, me lleva a la Revolución Francesa, eso me lleva a la democracia. Tú sabes que acabas de decir lo del pueblo y me acordé de una anécdota con mi esposa. Yo acababa de ganar concejalía en Caracas y ella me pregunta, ¿tú eres mío? Esa pregunta que siempre pregunto y yo le digo, no, ya no. Empecé a responder como un político venezolano, le digo, no, ya no me pertenezco. Ya no soy tuyo, ya soy de las calles del Calvario, ya yo soy de mis oídos es del pueblo, ya no soy, empecé con aquella perorata que realmente lo hacen los populistas. Pues, yo le digo lo mismo a mi novia. Claro, primero se molestó en eso, ¿no? Cuando mi novia me reclama a mí los likes y los me gusta y todas esas cosas en las redes sociales, le digo, es que ya no me pertenezco. Me pertenezco a mi público, pero después me llevo tremendo abofetada y vuelvo a la normalidad
la democracia No, amorosa. yo no brindo con agua, amigo. Ah, Yo brindo perdóneme, con es que yo me hago bolas, perdóneme, y le voy a tomar a fondo. No, ¿eh? sí, está bien, a fondo, dale. No, pero mira, dijo a fondo. Empezó a mentir con Voy el a, político. voy a hacer mea culpa. Ese sí es un mexicano de verdad, pero mexicano. Por favor, aquí producción rápidamente. Si me Vamos pongo a- rojo es porque Vamos a juego rápidamente acá, porque esto es seguir, compartir y bloquear, patrocinado por el equipo de politólogos digitales. Santo cielo, espero no meterme en líos. Esto, no, bueno, las preguntas están un poco complejas, pero ya tú vas a ver. Este equipo de politólogos digitales que hacen la cobertura Son tremendos, los quiero mucho, los respeto mucho y son un equipo que tiene mucho futuro. Señores, muchachos, acuérdense de que tienen que compartir esto porque les está haciendo publicidad Marcos y Fuentes. Así que vamos a este juego. Esta es la primera dinámica. A ver quién sigues, con quién compartes y a quién bloqueas entre Jimmy Morales, Porfirio Lobo Guatemala. y Pancho Villa. No, ¿qué Pancho Villa? No, Ricardo Martinelli. No está Pancho Villa. Pero, No, es Ricardo Martinelli. pero no se parece a Pancho Ricardo Villa. Martinelli, ¿eh? Ahí está. Pues Jimmy Morales era gracioso, ¿no? Me parece que se ¿Lo sigues dedicaba- o lo compartes? Lo sigo por gracioso, por haber sido gracioso. Chávez también era gracioso. Y AMLO también. Sí, pero de otra manera. Me parece, ok. yo me quedo con Jimmy Morales por gracioso y Pancho Villa lo sigo porque... No, pues, pero ese Pancho Villa es Ricardo Martinelli. bueno, ese ya no, ese se equivocó y aprovecho. No, borracho, Aprovecho y voy a... Porfirio Lobo lo descarto. O sea, compartes con Martinelli. No, con Pancho Villa, pero ¿Con eso es lo que Pancho yo estoy Villa? viendo. Ok, ¿y con Martinelli? Lo dejo. Vamos a la siguiente, señores. Por favor, Jeremy. ¿Qué pasó? Bueno, aproveché el error. Jeremy se quedó con los shots de Mariano acá cuando estuvo acá. Señores, salud. Vamos a la Salud, siguiente. ahora sí, salud con salud. esto, salud. Entre a ver, ¿a quién sigue, con quién comparte y a quién bloqueas entre Tabaré Vázquez, Pedro Pablo Kuczynski y Rafael Correa? Mira, Rafael Correa me parece que es populista y lo voy a descartar, lo voy a bloquear. ¿Lo bloquea? Sí. O sea, que sigue o comparte con Kuczynski que lo destituyeron. Lo destituyeron, pero me parece, mira, tú sabes perfectamente, tú sabes cómo vino aquello, cómo se llamó o en qué consistió aquello que se llamó la decena trágica en México. La Revolución Mexicana, que tiene nobles causas tremendas y que impera, sigue vigente hasta hoy, desde hace más de 110 años, fue encabezada, sí, con Pancho Villa, con Zapata, pero con un hombre extraordinario, que era Francisco I. Madero. Madero llega al poder acompañado de José María Pino Suárez, que era el vicepresidente. Y al final, pues, destituyen a Madero, matan a Madero y destituyen también al vicepresidente. Entonces, no quiere decir que el hecho de que destituyan a un presidente no quiere decir que sea malo. ¿Qué fue Pancho Villa, el verdadero o el que puso Jeremy aquí de Martinelli? No, estoy hablando del verdadero Pancho ok, Villa, el bueno. centauro del norte. Pero en el caso de Kuczynski, que lo conocí sigues? poco, lo conocí y es muy reciente, además en el Sí. Perú. Creo que Perú tiene que parar la línea de producción, como los japoneses, las ensambladoras de carros, que eso se lo enseñaron al mundo, parar la línea de producción y decir, señores, vamos a redefinir nuestra democracia. Y lo hizo México, ¿eh? México lo hizo después de la revolución, porque después de esa decena trágica de Madero, se mató a uno, a otro, hasta que llegó el fundador del PRI, Plutarco Elías Calles, que esto no lo hace demócrata, ¿eh? Esto no lo hace un héroe, pero sí lo hace un hombre digno de nombrar, De construir que fue instituciones. decir, construyamos instituciones Claro. y dejemos de matarnos entre ¿Y caciques. compartes entonces con Tabaré Vázquez? Lo dejo pasar. ¿Lo deja pasar? Ok, está bien. Ahora, este es entre periodistas. A ver, ¿a quién sigues, con quién compartes y a quién bloqueas entre Carlos Loret de Mola, Jorge Ramos y Jorge Gestoso? Mira, a Jorge Ramos le tengo mucho respeto y admiración. A Loret, hoy ¿Lo mismo- compartes ahora? Sí, claro que sí. Ok, ¿a quién sigues? A Jorge Gestoso no lo conozco. ¿No lo conoces? No lo conozco. No, digo, a lo mejor lo conozco, pero no lo tengo tan posicionado en mi mente. Él es de, ahorita estuvo en CNN un buen tiempo y después creó Gestoso Network. Y creo que Sí, está pero con lo que pasa es que ahí tenemos un tema. Lo pones al lado de Jorge Ramos y ya eso pesa ¿Y mucho. Carlos Loret? Bueno, Carlos Loret está haciendo un papel extraordinario en México. ¿Lo sigues entonces? Sí, por supuesto Y que sí. bloqueamos a Jorge. Vale, Sí, vamos. sí, porque no está posicionado. Pero no podemos dejar aquí mujeres que no estén acá. O sea, vamos bueno a poner que estén esta- las a ver, mujeres. ¿a quién sigues, con quién compartes y a quién bloqueas entre mujeres? Angela Merkel, Ursula von der Leyen y Theresa May. Mira, Ahí era Theresa May, ahí está.
Angela Merkel ha sido, yo creo que la líder mundial del siglo presente, la última gran líder a nivel de una talla extraordinaria. Salud por Angela. De una sencillez extraordinaria. Hoy mismo mi hijo mayor estudia en Alemania física, precisamente, y ha seguido muy de cerca, y hemos seguido muy de cerca a Angela, de hecho lo pronuncian Angela. Okay. Angela Merkel, me parece que es la gran líder del siglo presente. Y comparte con ella. ¿Y a quién sigues? pues a Ursula von der Leyen. ¿Y bloqueas a May? Sí. ¿Por qué? Pues porque no me llama mucho, no me inspira, Ah, no me emociona. Señores, esto es Democracia Infectada. Muchas gracias. Vamos a la pausa y él sigue brindando con agua. Vámonos. No, al revés, perdón, es que me hago bolas, estoy como el de dónde quedó la bolita. Fondo, hermano, para que no me juzguéis. Ahí está. Y aquí seguimos en Democracia Infectada, Marco. Ha sido un Ahora sí, placer ahora sí, lo hasta puse- ahora contigo. Lo puse a la mano para que no me equivocara. Pero hablemos chilango o hablemos mexicano, pues. Vamos a ver, ¿hacia dónde camina México? Porque vienen las elecciones en 2 años. Es una pregunta muy complicada. Te voy a decir por qué. Empezamos por las caguamas de Anaya. Las caguamas de Anaya, empezamos por Anaya, y ese es un nombre que a mí no me encanta, porque Anaya me parece que es uno de los responsables de que hoy López Obrador gobierne. Y lo digo tal cual, ¿por qué? Porque para que uno gane, otro tiene que perder. Y para que uno pierda, algo tuvo que hacer mal. Y creo que Ricardo Anaya hizo una campaña tremendamente absurda, frívola, como luego no entendió que no entendió, y todavía viene con lo de las caguamas, cuando en las calles, en las colonias, en los barrios, en las comunidades rurales, la gente sufre y padece de hambre y de muchas necesidades, para que tú salgas tocando el ukelele y la batería. ¿Y qué son las caguamas? Para que la gente... La caguama es una cerveza grandota, y entonces el chico sangrón, vamos a decirle, quiso tomar barrio. Él de una vez me dice, la Jumbo, la que nos bebemos. Sí, es una caguama. Pero el tomarme una caguama aquí contigo a mí no me haría más sencillo, no sé si me explique. Y menos a Ricardo Anaya. O sea, creo que, fíjate, esto parece una broma, pero es muy importante. Empatía viene de patos, de la palabra patos, que significa enfermedad o dolor. Entonces tú no puedes sentir el dolor de la gente, o tú no puedes ser empático si no eres capaz de sentir el dolor de la gente. Andrés Manuel López Obrador, nos guste o no, conoce los 2.500 municipios de México porque los ha recorrido una y otra vez. Bueno, dicen que el que persevera vence y que tuvo Pero no nomás es perseverancia. Pero no nomás es perseverancia. Come lo que come el pobre, siente y conoce y habla como habla el pobre. Y no lo hace por pose, porque viene y ese es su origen. Entonces cuando Ricardo Anaya dice, quiero ser como López Obrador, a ver si le pega la fórmula, ¿no? Voy a repetir 3 veces, voy a repetir la fórmula, me tomo una caguama y eso me acerca a la gente. Eso no me acerca a la gente. O sea, ¿repetir fórmulas da resultados? Nunca, jamás. Las segundas partes nunca fueron buenas. En las segundas partes nunca se juega. Y menos cuando no son auténticas. Los bienes de Alito. Yo creo que Alito no tiene bienes, tiene males. Y esos males, y lo digo tal cual, se los está transfiriendo a su partido y a la alianza. Ahora, Alito tiene una ventaja también. ¿Cuál? Que no podemos estar aplicando la justicia selectiva como se le aplicó a la maestra del Bester, como se le aplicó hace muchos años a la Quina, y como se le ha aplicado al propio Ricardo Anaya. Tú no puedes confiar en un país donde la justicia es selectiva. Tendríamos que medir con el mismo rasero a todos y a todos los políticos. Y hablabas de Andrés Manuel López Obrador, pero ¿qué tan comunicativos son las mañaneras de AMLO? Me parece que son extraordinarias. ¿Por qué? Porque tiene un público que Andrés Manuel ya ha captado y desde todo el tiempo ha decidido, este es mi público, a este le voy a hablar. Y entonces la oposición tiene un gran problema porque lo ve como un charlatán, lo ve como el populista que se viene y se dice, pero hay un tema de fondo, porque estamos buscando cómo alejarnos de ese público. Fíjate nada más, la oposición está buscando cómo alejarse de ese público, cómo contrastarse con ese público, en vez de estar encontrando las coincidencias para la reconciliación nacional.
Si AMLO atiza a la división en el programa de la mañana, en su mañanera, la oposición no está haciendo algo para hacerlo diferente. Le atiza, confronta también. Pero hay algo interesante, que mientras México está pasando toda esta situación, vemos cómo la oposición ha tratado de unirse, pero también ha perdido como un poco la identidad en ese sentido. O sea, el PAN con el PRI. O sea, yo tuve una campaña, por ejemplo, en México y vi cómo el panista no quería verse con el priista, que ha sido el enemigo de toda su vida. ¿Se le puede ganar a Morena con esa fórmula? Esa pregunta me la han hecho 1000 veces y 1000 veces le he respondido que sí. Yo le ganaba a Morena en 2018, el mismo día que ganó López Obrador, le gané muchas ciudades muy importantes y él ganó esas mismas ciudades para él. En 2021 volvimos a ganar. El año pasado, este año 2022, le ganamos 2 de las 6 gubernaturas. Ellos ganaron 4, nosotros ganamos 2. Se le puede ganar siempre y cuando entiendas que no tienes que abonarle a la misma confrontación y no tienes que jugar el mismo juego de la división, del encono, del resentimiento, del odio. Yo creo que es el momento de encontrar nuevas fórmulas, no nada más, y lo digo mi querido hermano y amigo Ranero, no nada más en México, tenemos que hacerlo en Venezuela, tenemos que hacerlo en Guatemala, debemos hacerlo en República Dominicana, debemos trascender el encono, la polarización, y puede sonar romántico, y puede sonar ingenuo, pero es el momento de encontrar nuevas fórmulas y de trascender lo político, lo tradicional, y entender que las redes sociales sí existen, sí sirven, y que hoy la gente está hablando de otros temas muy diferentes a la política. Por eso es bueno tu programa, ¿sabes por qué? Porque estamos hablando de la política, la estamos viendo desde otro punto de vista, como nadie lo había hecho, jamás. ¿No entregamos premios acá para darle otro premio a Marcos? ¿No? Marco, además hiciste algo que César está ahí como metiendo para meterle picante a la cosa. ¿No te ha tocado nunca un candidato con un nombre difícil de pronunciar? Sí, y lo tuve en Baja California Sur y se apellidaba Katestein. Y entonces fuimos un día a un debate, bueno, decíamos, llámalo como quieras, pero vota por Katestein. Pero el colmo fue un programa que fuimos a un debate, y en el debate el moderador le decía Katstein. Y entonces, como en el box, cuando se para la pelea, voy con mi candidato, todos van con su candidato, y le digo, hay que aprovechar que el moderador le llama Katstein, y dígale nuestro eslogan, dilo como quieras, pero vota por Katestein. Bueno, pues es que a mí me pasa mucho que a mí me cambian el nombre, me dicen Raneiro, me dicen Rañero, me dicen Rainiero, me dicen... Lo que pasa es que con esto, y lo dijo mi anterior colega que estuvo en el programa, con esto ya no puedes pronunciarlo correctamente, ahora sí lo brindo con él. Sí, es imposible correctamente. ¿Hay agua en Nuevo León? El agua les está llegando hasta el cuello, pero al gobernador no hay agua, pero ya llovió. Al Nuevo León, hagamos Nuevo León. Ya llegó. Mira, hace rato que tú hablabas del engaño y de la mentira y de todo este tipo de cosas, yo hablaba de las ficciones. Creo que sí hay una gran diferencia entre mentir y engañar. Uno no debe de mentir. Es más, los magos no mienten, engañan la mirada. Engañan con la mirada. La política es el arte de hacer parecer ciertas cosas, pero no puedes mentir. Yo puedo llegar a mi casa tarde, yo no voy a decir una mentira, llegué de tal lugar. O sea, pero puedo engañar y decir, mira, voltea para allá, pasó un pájaro y me voy a dormir. En lo que en ese momento, pájaro, en la acepción de todos los demás países, no de aquí de Dominicana, para que no se malinterprete. Pero ¿y el pajarito que hablaba con Maduro? Seguramente hablaba por tener mucha cercanía. Creo que tenían muchas, ¿no? Bueno, ¿será un pájaro dominicano? No sé. Yo creo que era un pajarito dominicano que tenían demasiada cercanía y hasta le hablaba de cariño. Oye, yo creo que tenemos que ir al juego de el que se equivoca pierde. Esto es patrocinado por la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Y en este juego que estamos invitando a la cumbre que va a organizarse el 19, 20 y 21 de octubre y que pronto... En Buenos Aires. En Buenos Aires. Una ciudad hermosísima. Sí, claro. Bueno. Si no voy, ¿quién va a animar esa cumbre? ¿Quién va a dar una conferencia espectacular? Oh, que estoy al revés. Es que me hago bolas. En México decimos, me hago bolas. Oiga, Samuel,
Samuel Pereira es el que se llama, no Samuel García. Samuel García, ay, me confundí con el de Dominicana, perdón. Banreserva, aquí puede. Oye, ¿no se te hace bolas a ti cuando vas a toda la parte del mundo? Puede patrocinar acá, el Banreserva, acá está bienvenido, pero. Yo saco mi dinero del Banreserva, esta semana lo estuve sacando de ahí. Funciona el banco. A ver, ya sabes, Samuel, aquí te hacemos publicidad. Además, uno de los bancos de país, o sea, un banco nacional moderno, que no se ve como la banca. Pero no es patrocinante, no lo ayudes mucho. A ver, entonces esfuércese. Samuel García, ya sabe que Marcos Cifuentes sí sabe buscar el agua, sí sabe brindar con agua, así que ya lo puede seguir. Andamos en el agua, Samuel, lo conocí cuando hice la campaña de Luis Donaldo Colosio y él era candidato, por ahí nos saludamos una vez. Antes de entrarle al juego, Luis Donaldo Colosio tiene la oportunidad mientras se desapegue de una cierta gente que tiene muy cerca, que es muy nociva y que no le está ayudando mucho. Pero, ¿por qué? Yo le hice su campaña para presidente municipal. ¿Y Luis Donaldo tiene tú crees que puede el 24 o todavía le falta? Hoy mismo puede ser el candidato, pero sin la madurez no puede llegar a ningún lado. O sea, sin la madurez, ¿y a qué me refiero? La madurez te permitiría que tú pudieras tener al mayor equipo, y no me refiero de consultores y todas esas cosas, me refiero a encabezar un liderazgo nacional coaligado con todos los demás partidos políticos, pero ahí se necesita mucho oficio político y se necesitan muchas capacidades. O sea, en pocas palabras, por favor, cámara completa, Luis Donaldo, el que se equivoca pierde. Total, y en el fútbol, y en el béisbol, y en el básquetbol, y en la vida. Así que vamos al juego. El que se equivoca pierde, es un juego como cultura chupística. ¿Lo has jugado alguna vez? ¿Chupística se refiere a esto? Sí, claro. El que pierde te toca beber el shot. Coño. Hoy digo una palabra que... No, que mejor digo una mexicana. ¡A huevos! ¡Chingao! Sí, exacto. A ver, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que la gente entienda. Equipos de fútbol mexicano, ¿no? Yo empiezo el América. Las Chivas. Monterrey. El Atlas. Entonces, si yo me equivoco, pues me bebería esto, porque yo iba a decir otro, pero para no hacerlo tan largo. ¿No? Bueno, Rayados. Monterrey existe, Monterrey Fútbol. Sí, a Mela enséñale fútbol, por favor. Este sabe de fútbol. Existe que tiene la M. Los Rayados tienen la M de Monterrey. Por Dios. Es que lo que pasa es que estuvo de gerente de la campaña de Colosio en Monterrey, y entonces viene y entonces, claro, cree que ya sabe de fútbol. Solo porque le pusieron un uniforme ya cree que sabe de fútbol. ¿No? Es como si yo digo shortstop en béisbol, ¿no? Ya por favor, Amel, por favor. Vamos a esto. A ver. Libros que recomiendas de estrategia y comunicación política. Empiezo yo. Estrategia de Loren Friedman. Ninguno. Yo les recomiendo los libros que no están en ese mundillo, que lo digo con mucho respeto. Yo recomiendo, por ejemplo, la biografía de Barack Obama, porque es una lección de vida. Bueno, porque además te enseña a ganar una elección, y qué mejor elección quisieras que la de Estados Unidos. Sí, me parece. Yo recomiendo a Peter Watson con el libro Ideas, que te habla del origen de la humanidad y de todos los grandes procesos y de todas las grandes ideas que nos han llevado hasta acá. Yo también me voy entonces con la condición humana. Bueno, puedes decir el libro de Naturaleza Humana o las 48 leyes del poder. No, yo creo que hay mejor literatura, y lo digo pero tú sabes que con las 48 leyes del poder yo tengo algunas discrepancias. Yo también, por eso lo digo. O sea, yo creo que hay cosas mejores que podemos hacer los estrategas políticos y los comunicadores, y lo digo no nomás aquí, lo digo en la cumbre, lo digo en las conferencias. Hay más mundo en la historia, en la literatura. Lean a Winston Churchill. Winston Churchill tiene 29 libros. Lean historia, y él decía, lean historia, historia, historia. Lean filosofía, lean literatura, lean poesía, lean cuento. Lean al Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Lean. Lidia Paulino dijo que si se iba por una isla, ese era el libro que... Por supuesto, yo me llevaría a Juan Salvador Gaviota, porque seguramente en esa isla habría muchas gaviotas y yo quisiera volar como ellas para escaparme de ese lugar. César Bollero está celebrando porque una vez le preguntaron y dijo eso, aunque cambió el nombre, pero no importa. Juan Gaviota Salvador. Otra vez, perdón por el regalo. A Juan Gaviota Salvador. Ya sabes, Samuel García, él te busca el agua. Esto, señores, déjame pagar mi penalización, porque después de esas respuestas de Marco... En el Quijote hay más ciencia política, lo digo con toda franqueza, hay mucha más ciencia política de la que podamos estar hoy inventando, porque, amigo querido, no existe la ciencia, no existe la carrera de consultor o estratega electoral.
todo lo que abona en psicología, en sociología, en ciencias políticas, en el derecho, en la filosofía, en la historia, ahí está lo que... Yo además quiero agregarte algo, Marco, a toda tu reflexión, en que no solo porque estudias una carrera ya tienes el conocimiento. El sentir el latido de la práctica te va a hacer que entiendas la teoría. Porque la teoría solo será letra escrita si no la vives, si no la sientes. Señores, esto es Democracia Infectada. Si quieres tener el contenido adicional, recuerda ingresar en Raniero Casoni. Ahí tenemos el contenido adicional donde vamos a definir conceptos y le vamos a hacer algunas preguntas picantes a Marco para que a ver si aquí se confiesa, ¿no? Y recuerda que puedes seguir esta programación con Su Mundo TV en el canal 101 y 1101 de Claro TV y en el canal 10 de Telecable Dominicana. Y si quieres saber la información de Dominicana, en sumundodigital.com. Señores, esto es Democracia Infectada. Te esperamos en el corte. Oye, pero a ver. Ah, me queda una gotita. Nos vemos hasta la semana que viene. Gracias por seguir en la sintonía. Y Marco está tan emocionado que cambió del tequila al whisky. Bueno, la verdad es que se bebió toda la botella de tequila, ¿no? No hagan esto en casa. No mezclen sabores. No, y además beban con precaución, por favor. Tampoco este programa es con relajo, pero también estamos buscando responsabilidades, no que se desaten, aunque Marco anda en esa, ¿no? Marco, por cierto, César te está haciendo algunas señas ahí que quiere decir. César, me acomodo aquí que no parezca pájaro loco. No, yo también, por favor, me peino. ¿Hace falta? El poco cabello que nos queda, mi querido César. Sí, pero hermano, los calvos estamos de moda. Roy Campos hizo una investigación y lo reveló aquí, que las mujeres lo prefieren calvos que con pelo largo. Sí, pero no por Roy, lo prefieren por Witsi y Yandel, no por... No. Yo nunca he sabido quién es Witsi y quién es Yandel, pero pues son los mismos. Son ellos. Las novias se emocionan igual cuando ven allí a Witsi y a Yandel. Oye, te hago una pregunta. Hablando de Obama, y leíste la biografía de Obama, la leímos, yo también la leí, me pareció brillante porque nos ubica en ese contexto. Y lo quiero aterrizar al mundo de hoy. ¿Qué tan importante es el equipo de consultor en el caso Obama y en cualquier campaña? En todos los casos. Cuando yo doy una conferencia que se llama Lecciones sobre Elecciones, comienzo hablando de la candidata o el candidato, y el siguiente punto es el equipo. Y yo he padecido los equipos deficientes, es decir, un equipo en campaña debe ser un equipo profesional, no es tu mamá, no es tu hermana, no es tu hija, no es tu papá, a menos que tu papá... me hicieron un meme en estos días y yo estoy bebiendo acá en el programa y hago así, ¿no? De hecho, lo vamos a hacer. José está pendiente de tomar otra fotografía para ver si hace otro meme de esto, ¿no? Que ponen, que es algo así cuando dicen, cuando el community manager es tu sobrina y yo. Es que ese es el problema. Por dos razones. Uno, porque en principio no va a ser profesional. Lo doy por hecho. Segundo, porque hay un apego sentimental que impide, que nubla la mente y que hace que el propio equipo no pueda desempeñarse con naturalidad, con facilidad. Y lo más importante, creo que las candidatas y los candidatos deben nombrar en su equipo, si fuera para una alcaldía, una gubernatura como en México o una presidencia de la República, ya te tengo una candidata. A quien va a ser el próximo secretario de Gobernación o ministro del Interior, al próximo ministro de Finanzas o secretario de Finanzas, de ese tamaño debe ser su equipo. Todo lo demás me parece que es una broma, es una tontería. Tú sabes que mi hija tiene 4 años. Felicidades. Tenía 4 años en este momento cuando le dice a la mamá, a punto de cumplir 5 años, que quiere ser alcaldesa. Y la mamá le dice, ¿tú sabes que tu papá trabaja eso? Y ella, sí. Y te puede ayudar a hacer ganar la elección y que seas una buena alcaldesa. Sí. Entonces le puedo decir a mi papá, le pregunta, sí, y va, y me pregunta, y yo, sí, hija, yo te ayudo. ¿Pero qué propuesta de gobierno tienes? Entonces ella agarra y dice, bueno, papi, la ciudad está muy sucia. Primero limpiarla. Con 4 años diciendo eso. Pero además, cuando hace mucho calor, los hidrantes deberíamos abrirlos, que boten agua y que se formen arcoíris por toda la ciudad. Yo de hecho lo grabé, lo puse en la historia y ahí quedó. Yo pensé que era un sueño de ese momento. Tiempo después, en Navidad, hay un acto en el Parque Iberoamérica, está la alcaldesa de la ciudad y le digo, hija, ¿tú quieres ir a esa actividad donde está el coro? Y dice, sí, papi, ahí está la alcaldesa. ¿Hay una alcaldesa? Sí, ven para que la conozca. Se fue. Y le dijo a la alcaldesa que quería ser alcaldesa y bueno, y eso ha sido una emoción. Pero
también me dijeron mis amigos consultores que cada vez que cuento eso, que yo no debería ser consultor porque ya hay apego emocional. ¿Qué piensa Marco sobre eso? Tal cual, yo creo que si tú tienes un papá, una hermana, un hermano, tu pareja tiene experiencia no solo en la consultoría, en la política, en las finanzas, en el derecho, te va a dar un buen consejo y te puede dar el mejor consejo de tu vida, pero no puede gestionar tu campaña, porque aquí no solo somos consultores, estrategas, sino también somos gerentes de la campaña. Tomamos decisiones dolorosas. Hay algo que yo les preguntaba ayer o antier, o hace 3 días en la conferencia, esto te nubla la temporalidad. Yo les preguntaba hace poco aquí en el Congreso, en el Congreso de Comunicación Política de Santo Domingo, les preguntaba si existe o van de la mano la estrategia y la intuición. Por definición no. Pero cuando tú eres estratega y has acumulado suficientes medallas como los generales, tú desarrollas una intuición profesional que te permite anticipar lo que va a pasar. Y eso se lo puede decir un padre, un hermano al candidato, pero no puede estar en el equipo porque entonces puede corromper o pervertir, sin duda. Pero acabas de decir algo que particularmente yo acompaño mucho y en el equipo siempre lo hablamos. Si la intuición del político te ha llevado hasta el lugar donde estás, ¿debe callarla para escuchar otra cosa? Debe ponerla sobre la balanza, debe ponerla y debe de compartir. El proceso de la comunicación política, y volvemos a decir que el término de comunicación es evocar un significado en común. En la mesa del cuarto de guerra, en la mesa del comité de estrategia, tenemos que comunicarnos para evocar el mismo significado en común, para ir todos en la misma sintonía, como sucede en un partido de béisbol o de fútbol. ¿Qué sería del catcher haciendo lo que se le pega la gana, el pitcher queriendo ser el protagonista y los jardineros distraídos? Es lo mismo en un equipo, tenemos que ponernos de acuerdo con una estrategia, que la estrategia significa la conducción de los ejércitos. Es decir, tengo unos ejércitos, voy a enfrentar la guerra, porque todo en estrategia tiene que ver con la guerra, voy a llevar a cabo este proceso, voy a anticiparme a lo que va a suceder, a quién me voy a enfrentar, pero tengo que alinear a mi ejército en función de mi estrategia. Con eso digo salud y vamos a esta dinámica que se llama la dinámica de los conceptos, que Carlos Pineda se salió corriendo con eso, ¿no? Él se ríe, pero la verdad es que no le tocaba, no llegamos a ese momento. Este juego es, ustedes, como las ciencias sociales, no es lo mismo la definición de libertad que puedo tener yo a la definición que tú puedes tener. Bien. Entonces lo que hacemos es poner una palabra, definimos. Y si el que define mal, pues le toca un shot de tequila. Vamos a este primero, y además con la mezcla mejor. Esta es la primera palabra. A ver, ¿qué es agenda setting? Distribuir las responsabilidades. Lo que está, sí, lo que está en la orientación de la agenda pública. A ver, el siguiente. ¿Qué es marketing político? ¿Lo que hace Marco Cifuentes? No, porque el marketing es mercadotecnia. Me parece que marketing es abaratar la política, es comunicación política, pero también es cierto que yo hace muchos años cuando se usaba este término, ya no se usa, por cierto, hace muchos años yo les decía, el marketing político no existe. Existe el marketing aplicado a mercadotecnia, a la política. Otra pregunta más, ¿qué es oligarquía? Aquello que Aristóteles debatía y decía, ¿qué queremos? ¿Un gobierno populista o demagogo o la oligarquía? Ninguno de los dos. La democracia participativa. No, con el tequila. Vamos. La democracia participativa. Así es. Señores, gracias Marco por estar acá. Gracias por estar en Democracia Infectada. Gracias. Señores, gracias por estar en sintonía. Salud. Por la salud de la democracia. No hagan esto en casa, por favor. Esto fue Democracia Infectada. Nos vemos el próximo sábado. Listo.